En este tutorial se explicará la resta de los vectores. Las operaciones fundamentales de los vectores son la suma, la resta y la multiplicación. En el tutorial anterior se explicaron ejemplos de la suma. A continuación se analizarán dos ejemplos donde se explica la resta. En estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales donde se explica el concepto y los componentes de un vector. Además, el tutorial sobre la suma de los vectores. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Analicemos el primer ejemplo. Un caballo y su jinete realizan dos cabalgatas, una el lunes y otra el martes. El desplazamiento total se representa con el vector que tiene este par ordenado. El desplazamiento del lunes se representa con el vector con estos valores. Hallar el par ordenado y la magnitud o módulo del vector del desplazamiento del martes. En estas imágenes se representa la información del ejercicio. Vector A que representa la cabalgata total y el vector B que representa la cabalgata realizada el lunes. Primero se va a hallar el par ordenado de la cabalgata del martes. Lo vamos a calcular utilizando dos métodos, el método gráfico o del paralelogramo y el método algebraico. Para este método utilizamos el plano cartesiano. Inicialmente, desde el origen de coordenadas, o sea, el punto 0, se traza el vector A. Aquí lo tenemos con un valor en el eje X de 7 y en el eje Y con un valor de 9. Luego trazamos el vector B, constituido en el eje X por un valor de 4 y en el eje Y por un valor de 3. Para hallar el valor de la cabalgata del martes, al vector de la cabalgata total, que es el A, se le resta el vector de la cabalgata del lunes, que es el vector B, y restarle a este vector A el vector B es lo mismo que sumarle el opuesto del vector B. Y el vector opuesto del vector B es el vector menos B, que se caracteriza por tener la misma magnitud o módulo, pero distinto sentido. Este vector menos B lo ubicamos desde donde finaliza el vector A. En el eje X tiene un valor de 4. Aquí desde este punto son 1, 2, 3 y 4. Y en el eje Y tiene un valor de 3. Desde este punto hasta acá son 1, 2 y 3. El vector menos B está bien trasladado. A este método se llama del paralelogramo porque si trazamos en forma paralela desde este origen el vector menos B y trasladamos en forma paralela el vector A, observamos que se ha formado un cuadrilátero, que en este caso es el paralelogramo. El vector resultante se traza desde donde se inicia el vector total hasta donde finaliza el vector B. Al ubicarnos en el punto donde finaliza el vector C, podemos apreciar el par ordenado. En el eje X corresponde a 3 y en el eje Y corresponde a 6. Este viene a ser el par ordenado que corresponde al desplazamiento de la cabalgata realizada el día martes. Este par ordenado se puede averiguar también por el método algebraico. Para ello, trazamos las componentes del vector A. La componente horizontal que tiene un valor de 7 y la componente vertical que tiene un valor de 9. Trazamos las componentes del vector B. La horizontal, o sea, la B sub X, tiene un valor de 4 y la componente vertical tiene un valor de 3. La resta
del vector A menos B es igual a la resta de los componentes horizontales y luego la resta de los componentes verticales. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí apreciamos que los componentes horizontales son 7 menos 4 y la resta de los componentes verticales que son 9 menos 3. Al realizar estas operaciones, 7 menos 4 es igual a 3 y 9 menos 3 igual a 6. El valor de este par ordenado es el mismo que hallamos por el método gráfico o del paralelogramo. Enseguida averiguamos el módulo o magnitud de ese vector resultante, que fue el vector C. Para ello le trazamos la componente horizontal, que viene a tener un valor de 3, y la componente vertical, que tiene un valor de 6. Aquí se ha formado un triángulo rectángulo y conocemos el valor de los dos catetos. Para hallar el valor de la hipotenusa aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Hacemos el reemplazo de estos valores. Aquí tenemos el valor del cateto sub x y aquí tenemos el valor del cateto sub y al cuadrado. Al elevar estos dos números al cuadrado nos da 36 más 9. La suma de estos valores es igual a la raíz cuadrada de 45 y la raíz cuadrada de este valor es igual a 6.7 kilómetros. La interpretación de este ejercicio es la siguiente. Aquí aparece la representación del vector de la cabalgata total, o sea, de lunes y martes, con este par ordenado. Y aquí aparece el vector que representa la cabalgata que realizó el día lunes. Al hacer la resta de la cabalgata total menos el vector de la cabalgata del lunes, dio como resultado este vector que corresponde a la cabalgata del martes, el cual tiene este par ordenado y tiene un módulo o magnitud de 6.7 kilómetros. Analizaremos enseguida la solución de un segundo ejercicio. Una persona realiza dos caminatas, una en la mañana y otra en la tarde. El desplazamiento total se representa con el vector que tiene este par ordenado. El desplazamiento de la mañana se representa con el vector B que tiene este par ordenado. Nos piden hallar el par ordenado y la magnitud o módulo del vector del desplazamiento de la tarde. Aquí tenemos la imagen que representa este ejercicio, el vector del desplazamiento total, y este es el vector del desplazamiento de la mañana. Nos falta averiguar el vector del desplazamiento de la tarde. Primero vamos a hallar el par ordenado por el método gráfico o del paralelogramo. Utilizamos el plano cartesiano. Trasladamos primero el vector A. Aquí lo tenemos con el valor de menos 9 y el valor de 5. Desde el origen también trazamos el vector B. Aquí tiene un valor de menos 4 y con respecto a la Y tiene un valor de 7. Para hallar el vector del desplazamiento de la tarde, al vector total del desplazamiento se le resta el vector del desplazamiento de la mañana. Y la resta de este vector es lo mismo que la suma, pero del vector opuesto. Aquí tenemos el vector B y el opuesto, o sea, el vector menos B, tiene la misma magnitud o módulo, pero sentido diferente. El módulo opuesto, o sea, el menos B, lo trasladamos desde el punto donde finaliza el vector A. Observemos que tiene un valor de 4 unidades. Nos desplazamos de acá hasta este punto en 4 unidades y llegamos hasta el menos 5. Y en la Y tiene un valor de 7 unidades. Aquí, desde menos 5, descendemos 7 unidades y llegamos hasta menos 2.
está bien trasladado o graficado el vector menos b. Para representar el paralelogramo lo trasladamos desde el origen de coordenadas y queda en forma paralela a la posición en este vector. Para completar la figura del paralelogramo, trasladamos en forma paralela el vector A a este punto y observamos que se ha formado el cuadrilátero. Y el vector resultante se traza desde donde se inicia el vector total hasta donde finaliza el vector B. En este punto donde finaliza el vector resultante tiene como par ordenado en el eje X el menos 5 y en el eje Y el menos 2. Este par lo podemos averiguar también por el método algebraico. Aquí trazamos las componentes del vector A, componente horizontal y componente vertical, que tienen el valor de menos 9 y el valor de 5. Los componentes del vector B, que viene a ser el componente horizontal con menos 4 y el componente vertical con el valor de 7. Para restarle al vector A el vector B, se restan los componentes horizontales y luego los componentes verticales. Reemplazamos estos valores. A sub x tiene un valor de menos 9, menos el valor de bx, que es menos 4. Y los verticales son a sub y, que tiene un valor de 5, menos el valor de b sub y, que es 7. Se realizan estas operaciones. Aquí nos queda menos por menos da más 4, menos 9 más 4 da menos 5. Y los valores de y son 5 menos 7 igual a menos 2. Este par ordenado es exactamente igual al averiguado por el método gráfico o del paralelogramo. Finalizamos averiguando el módulo o magnitud del vector resultante. Para ello trazamos el componente horizontal, que tiene un valor de menos 5, y el componente vertical, que tiene un valor de menos 2. Aplicamos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos. Hacemos el reemplazo, menos 5 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Al hacer estas operaciones nos da como resultado 25 más 4. La suma de ellos da raíz cuadrada de 29 y la raíz cuadrada de este valor es de 5.39 kilómetros. La interpretación de este ejercicio es la siguiente. Aquí tenemos el vector que representa la caminata total, o sea, de la mañana y de la tarde. Este vector representa el desplazamiento de la caminata de la mañana y este vector es el que averiguamos que corresponde al desplazamiento de la caminata de la tarde, que tiene este par ordenado y su desplazamiento tiene una magnitud o un módulo de 5.39 kilómetros. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, aparecen los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.